Marcela Ortiz, yo soy coach transformacional y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante importante: cómo afrontar las críticas en 5 pasos. Este tema para mí es bastante importante porque si no sabemos gestionar las críticas pueden dañar nuestra autoestima y de hecho nos pueden llevar al conflicto. Entonces, por eso decidí que esta fuera la plática del día de hoy. Normalmente las personas cuando hacemos una crítica no siempre estamos intentando ofender o lastimar a alguien más. Es una acción que a veces se dirige a una situación que estamos evaluando, ¿cierto? Y entonces de acuerdo con eso pues hacemos una crítica. Pero muchas veces tiene el efecto contrario, y es que en lugar de favorecer nuestra capacidad de discernir, de aclarar o de tomar decisiones, lo que hace es que nos ofende. Entonces, cuando una crítica se realiza para juzgar o evaluar un comportamiento o una decisión personal, puede generarnos una u otra, o la posibilidad de decidir o un tremendo malestar. Y entonces las cosas que producen esta sensación de angustia y de tristeza o a veces de enojo hace que tengamos como cierta prevención, como cierta animadversión al tema de la crítica. Y existen algunas estrategias que nos pueden ser útiles para afrontar las críticas, para afrontarlas de una manera que nos facilite tanto la interacción social como mantener nuestra estabilidad emocional. Entonces, ¿por qué 5 estrategias? Porque cuando nos encontramos en una situación donde escuchamos algo que no nos gusta, porque tiene que ver directamente con nosotros mismos, lo común es que reaccionemos de una manera, digamos, absolutamente emocional, ¿sí? Reaccionamos como desde nuestro filtro emocional y omitimos la parte racional. Y entonces frecuentemente eso nos genera una sensación de no saber qué hacer. Sin embargo, aunque no sepamos qué hacer, actuamos. Y la forma en la que lo hacemos puede también generar malestar o confusión en las otras personas. Entonces, por eso es tan importante que a pesar de nuestras reacciones ante las críticas, no permitamos que éstas se conviertan en un obstáculo para el desarrollo de nuestras relaciones interpersonales o para nuestro desarrollo personal o para la consecución de nuestras metas, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante que hagamos como el ejercicio de preguntarnos cómo estamos afrontando las críticas y cómo podríamos hacerlo de manera adecuada. Entonces, comencemos. Primera estrategia para afrontar las críticas de una manera adecuada. Primerísima que toda, valora la situación. ¿Esto qué quiere decir? Que como las críticas se componen de una serie de juicios sociales, nos pueden generar culpa con mucha facilidad. Entonces es importante que antes de pasar a este punto, tratemos de poner las críticas en contexto, de quién vienen, por qué me las hacen, la intención del otro, etcétera, etcétera. Significa que necesitamos en primer lugar reflexionar sobre cómo se puede ver afectada la percepción del otro y qué explicaciones de éxito o de fracaso sobre nuestro desempeño está haciendo el otro. Es decir, según las distintas etiquetas pues que el otro pueda estar poniéndonos o poniéndole a la situación, para que nosotros podamos como discernir, esto tiene que ver con lo que estoy haciendo, con la decisión que tomé o conmigo específicamente, ¿sí? De esa manera entonces podemos generar herramientas para establecer un diálogo. Y entonces, cuando lo hacemos, dialogando con el interlocutor o con quien hace pues la crítica en este caso, nos permite que no nos paralicemos. Nos permite que de esta manera podamos movernos a pesar del enojo o de la angustia. En definitiva, no todos reaccionamos de la misma forma ante las críticas, y eso es obvio, ¿sí? Pero en estas reacciones se involucran muchos elementos que van desde el autoconcepto
hasta las posibilidades y los valores que nosotros nos hemos dado a nosotros mismos y a través de los que nosotros hemos socializado en la vida. Entonces pueden ser distintos entre hombres y mujeres, entre niños y adultos, entre personas de una cultura y otra, ¿sí? Pero poner las críticas en contexto, según la situación, según el momento, el lugar y la persona en concreto de quien viene la crítica, hace que podamos valorar la situación. Esta reflexión nos ayuda a saber cuáles comentarios o situaciones nos deberíamos tomar de forma personal y cuáles no. Y vamos a hablar de la segunda estrategia: fortalecer nuestra asertividad más allá de las críticas. De este tema vas a encontrar un video en mi canal de YouTube y que seguramente te va a permitir, explorar a profundidad el tema de la asertividad. Pero hablemos de fortalecer nuestra asertividad como segundo paso de las estrategias para afrontar las críticas. Una vez que hemos detectado que nuestra reacción ante las críticas nos genera problemas emocionales, es momento de preguntarnos si nuestro afrontamiento está afectando directamente nuestras habilidades sociales. En el caso de que la respuesta sea afirmativa, entonces, claro, podemos trabajar en la asertividad, entendiendo la asertividad como una habilidad que permite entablar una comunicación de manera respetuosa, pero al mismo tiempo firme, ¿sí? Al ser una habilidad y no un rasgo de personalidad, que unos tienen y otros no, entonces la asertividad es algo que tú puedes trabajar y desarrollar. Se trata de comunicar nuestras necesidades y nuestros intereses de una manera clara, pero que al mismo tiempo nos permita reconocer las necesidades y los intereses del interlocutor, es decir, quien está. ¿Sí? Es muy importante discernir en los momentos en los que es mejor mantenernos prudentes y más pasivos y los momentos en los que es necesario que nos mantengamos activos y firmes con nuestras decisiones. Fortalecer la asertividad es una habilidad que nos ayuda a comunicarnos diariamente y que puede ir mucho más allá de mejorar la manera en la que afrontamos las críticas. Entonces, evalúas la situación y fortaleces tu asertividad. ¿Qué significa? Es decir, ya vi de dónde viene, quién me está haciendo esta crítica, qué intención tiene, y ahora verifico que la manera en la que yo estoy comunicando, en lugar de hacer que esto se vuelva una bomba reactiva, nunca mejor dicho, en lugar de eso, sea la posibilidad de llegar a un entendimiento mutuo, que yo pueda captar el sentido de la crítica y que el otro pueda captar el impacto que está teniendo esa crítica en mí y las posibilidades que yo tengo de hacer algo con eso o no, porque esto es vital, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo con la crítica? Que además, abro aquí un paréntesis, un bar, ¿cierto? Cuando haces una crítica, tú deberías preguntarte, ¿qué puede hacer esta persona con lo que le voy a decir? Y si se trata únicamente de mi juicio, ¿para qué lo digo? Ahora, si cuando yo le comunico mi juicio, mi opinión o mi crítica a esa persona puede hacer algo con eso, puede redireccionar, puede modificar, puede cambiar, puede hacer otra cosa distinta de lo que está haciendo, entonces ahí sí que vale la pena que hagas tu crítica. Ya, digamos que es trabajo del otro afrontar las críticas, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Tercer paso, revisar y trabajar tu autoestima. ¿Por qué? Porque la autoestima es la valoración que nosotros hacemos sobre nuestro autoconcepto. O sea, es el conjunto de valores positivos o negativos que asociamos a la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Por eso es importante que la revisemos y la trabajemos. ¿Qué pasa conmigo? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo conmigo y con mi concepto de mí mismo? Desde la psicología, el autoestima o la baja autoestima se refleja de manera súper evidente en las habilidades sociales. Una persona con más o menos habilidades sociales generalmente está reflejando su autoestima. Entonces se hace visible en las relaciones sociales, se hace visible en las relaciones eficaces o satisfactorias que tenemos a nivel social, familiar y laboral. En todos esos aspectos brinca, digamos que se ve, se permite ver como un síntoma de tu autoconcepto y de tu autoimagen. La valoración que nosotros hacemos sobre nosotros mismos impacta también en la infravaloración o la sobrevaloración que hacemos de lo que hacemos.
¿sí? Cuando tenemos una autoimagen muy elevada, tendemos a sobreestimar lo que hacemos. Y cuando tenemos una baja autoestima, tendemos a restarle valor o mérito a lo que nosotros hacemos. Por eso es tan importante que ante la crítica tú estés atento a tu autoimagen, autoconcepto y autoestima. Porque date cuenta que el cómo tú tienes conceptos buenos, positivos, negativos o regulares de ti mismo hace que la crítica te dé justamente en lo que tú piensas de tus resultados. Entonces, según cómo nos percibimos a nosotros mismos, podemos tener algunos problemas para afrontar las críticas, precisamente por la dificultad que tenemos de reconocer nuestros límites o nuestras capacidades. ¿Hace sentido? Esto puede generar intolerancia o rigidez respecto al juicio de las otras personas. Y puede generar lo mismo sobre el juicio que hacemos nosotros de las otras personas. O sea, nuestra autoimagen va a impactar directamente en cómo recibimos lo que los otros piensen de nosotros y cómo pensamos nosotros de las otras personas. Por eso es tan importante que frente a la crítica estemos atentos a nuestra autoestima como tercera estrategia para afrontarlas adecuadamente. Y hay un cuarto paso: reflexividad y autoconocimiento. Y la cualidad de ser reflexivo hace referencia a la capacidad de valorar algo con detenimiento antes de llevarlo a cabo. Ser reflexivos, o sea, una vez que hemos llevado a cabo cualquier cosa, para lo que los resultados de esa reflexión nos sirvan, ¿sí? Entonces, si yo tengo una posibilidad auténtica de ir por mi meta, sería bien valioso que esa posibilidad auténtica sea producto de mi reflexión acerca de mí mismo, de mi autoconocimiento. Entonces, trabajar esta habilidad puede ser muy útil también para afrontar las críticas, porque nos permite analizar cómo nos afectan las críticas ajenas en el día a día y qué acciones propias pueden estar afectando a las otras personas. Y en ese sentido, entonces, ser reflexivos se relaciona también con la introspección y con desarrollar un pensamiento realista sobre las situaciones. Si tú no tienes esta posibilidad o si no estás accediendo a ella, por supuesto que una crítica puede ser devastadora para ti, pero si tú tienes esta capacidad de reflexionar y de autoconocerte, puedes discernir que la crítica o el feedback habla de la opinión, de la percepción, de la experiencia del otro y no necesariamente de ti, de tu gestión o de tus resultados. Esta capacidad de reflexividad y de autoconocimiento para mí es quizás neurálgica dentro de estos 5 pasos para afrontar las críticas. Entonces, no se trata de que estemos como trabajando en la autoaceptación y el autoconocimiento y que eso signifique entonces asumir nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y nuestros comportamientos, sino que además nosotros mismos estamos compuestos de eso y otras cosas. O sea, quiero decirte que cuando estamos reflexivos entendemos que no solo somos eso y que los otros tampoco. Y entendemos que nuestros resultados no nos definen. Nuestros resultados, digamos que nos caracterizan, hablan de lo que estamos haciendo, pero no nos definen. Un fracaso no te define como un fracasado. Digamos que te puede caracterizar, digamos que puede describir un momento de tu vida o una experiencia puntual, pero no te define. Y eso es lo que nos va a permitir trabajar aquello que no nos gusta de nosotros mismos y al mismo tiempo no debilitarnos en exceso ante las críticas ajenas. ¿Ok? Vamos a ir con el 5º paso. Y este 5º paso es compartir la experiencia. Ah, ¿cómo así? Claro, cuando tú recibes críticas, un paso súper importante es que como las críticas nos provocan cierto malestar y también es normal que no sepamos cómo reaccionar siempre, entonces una estrategia que puede resultar pero mega eficaz para afrontar adecuadamente las críticas es compartir ese malestar y esa incertidumbre. Y seguramente nos vamos a encontrar con alguien que ya se ha sentido igual o, aunque no se trate pues como de una persona experta en psicología ni con un coach, pero se puede llegar a conclusiones interesantes sobre cómo nos hemos sentido ante estas
situaciones y ante las reacciones de los demás. Esto nos puede permitir también cómo captar el sentido que hacen nuestras reacciones. Entonces, compartir la experiencia nos va a permitir un entendimiento. ¿De qué te estoy hablando específicamente con este quinto paso? Fíjate muy bien. Cuando tú tienes malestar o incomodidad con este feedback que no pediste, pero que como quiera te dieron, con este consejo que no solicitaste, pero que como quiera te lo embarcaron, o con esta opinión o directamente esta crítica, ese malestar tú puedes comunicárselo incluso a la persona que te está haciendo el comentario. Entonces les decía que este quinto paso es importante porque el único depositario de tu malestar no es la persona a la que tú, digamos, de la que tú estás recibiendo la crítica. No es el único depositario de tu malestar. También puedes conseguir alguien, un tercero, que no esté en la situación de la crítica o del feedback, que te pueda decir cómo se siente en situaciones similares. Cómo esa persona recibe o cómo esa persona entiende, identifica, cómo evalúa la crítica que te están haciendo y te puede decir, mira, te lo estás tomando personal, pero en realidad esto habla de esta otra cosa. Esa persona te puede decir, mira, yo también he visto lo mismo. O esa persona te puede decir, ¿sabes qué? A mí me ha pasado igual, yo me siento de la misma manera cuando ese sujeto me hace críticas. O me siento de la misma manera cuando me critican puntualmente esto de lo que te están, digamos, haciendo observaciones. Así que pienso que si tú con detenimiento observas estas 5 estrategias, puedes empezar a manejar el tema de recibir feedback que no pediste, el tema de recibir críticas que te golpearon bajísimo o consejos que no pediste de una manera no solo más asertiva en cuanto a la funcionalidad social, sino de una manera más positiva que te permita hacer algo con la crítica. Como te decía hace un rato, es importante que nos preguntemos qué se puede hacer con esta opinión o con esta crítica. Así que recapitulando, ¿cómo afrontar las críticas en 5 pasos? Paso número 1, evalúa la situación. Valora lo que está pasando aquí. Paso número 2, fortalece tu asertividad. Y recuerda, vas a encontrar en mi canal de YouTube un video sobre la asertividad que te va a resultar bastante útil. Paso número 3, trabaja y revisa tu autoestima y tu autoconcepto. Paso número 4, vitalísimo. Reflexiona y trabaja en tu autoconocimiento. Paso número 5, no menos importante que los anteriores, comparte tu experiencia. Si quieres ver más charlas como esta de desarrollo personal, de liderazgo, de motivación, distinciones de emprendimiento y demás, quédate para que sigas viendo más y más conversaciones de este tema. Dale like, suscríbete y no te pierdas todo lo que tenemos para ti. Gracias por estar aquí. Estos minuticos rapidísimos con 5 tips poderosos acerca de cómo afrontar las críticas en 5 sencillos pasos. Te deseo un excelente resto de día. Hasta siempre.